Y ahora, un brillante momento de la animación. Aquí hay una pregunta que han escuchado antes. ¿Cuál es la mejor pelea de sables de luz en Star Wars? Las opciones son tan variadas como modelos de droides de protocolo. Si te gusta la acción continua sin parar, está Qui-Gon Jinn y Obi-Wan contra Darth Maul en el episodio 1. Si prefieres algo más centrado en la tensión y contar una historia, está Luke contra Darth Vader en el episodio 5. Y si solo te gusta hacer enojar a la gente, está Rey contra Palpatine en el episodio 9. Pero dentro de esta galaxia muy lejana, hay una categoría que es pasada por alto constantemente: la animada. A pesar de que su fama vino de películas live action, Star Wars tiene una rica historia con la animación. Desde el corto en el que Boba Fett apareció por primera vez en el ahora prohibido especial de Navidad, Día de la Vida, hasta los aclamados cortos de Visions. El universo creado por George Lucas nunca ha temido trasladarse al medio animado, e inclusive ha puesto sobre él protagonismo para contar una parte importante de su historia. Y por supuesto estamos hablando de Guerra de los Clones. Esa es la Guerra de los Clones. Una es Guerra de los Clones, la otra es la Guerra de los Clones. No son lo mismo. En fin, Guerra de los Clones, o Guerras Clónicas si te quieres poner doblaje original al respecto, es una miniserie estrenada en el 2003 producida por Cartoon Network, que funcionaba como puente entre el episodio 2, El ataque de los clones, y el próximo a estrenarse, episodio 3, La venganza de los Sith. La serie fue originalmente transmitida en Cartoon Network en formato de mini episodios de 2 a 3 minutos que podían ser episódicos o formar una historia a través de varios capítulos. Y estaba a cargo de Genndy Tartakovsky, que ya anteriormente había contribuido al mundo animado con series como Dos perros tontos, El laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Guerra de los Clones se convirtió en un éxito rotundo entre críticos y espectadores. Tenía un excelente y único diseño de arte, una hermosa y fluida animación, Kit Fisto y la introducción de la mejor versión del General Grievous. Ni siquiera está a discusión. Además del viejo cazajedis, la serie introdujo otro elemento al lado oscuro, una nueva discípula para el Conde Dooku, Asajj Ventress, una misteriosa usuaria de la fuerza que le es encargada la tarea de eliminar a la un Padawan Anakin Skywalker. Lo cual nos lleva a nuestro brillante momento de la animación, Anakin vs Asajj Ventress en Yavin 4, un enfrentamiento cargado tanto de acción como de drama, dándonos lo mejor de dos mundos, tanto así que vale la pena analizar cómo nuestros personajes llegaron a este punto. Primero, el joven Skywalker. Al inicio de esta serie nos encontramos con un Anakin que todavía no termina su entrenamiento de Jedi. No solo eso, sino que aún le falta mucho por madurar. Es obstinado, no escucha y claramente tiene mucho enojo en su interior. Muy similar al Anakin motivado por la ira y lidiando con el dolor de la muerte de su madre que dejamos al final del episodio 2. Justamente la serie comienza mostrando a Obi-Wan no creyéndolo capaz de liderar al escuadrón de clones en el espacio y cómo Anakin lo resiente por ello. Y es esa misma falta de madurez lo que lo hace caer en la trampa de Asajj Ventress. Y hablando de, Asajj Ventress se gana su lugar como el aprendiz del Conde Dooku cuando derrota a varios contrincantes en una pelea campal. Este primer despliegue de habilidades de Ventress nos dice lo peligrosa y talentosa que es con la fuerza. Después de acabar con la competencia, Ventress es puesta a prueba por el mismo conde y como es de esperarse falla, pero en el proceso logra impresionar a Dooku y al misterioso Darth Sidious, que definitivamente no es el canciller, quien le dice que su prueba final para convertirse en una Sith es eliminar a Anakin. Con decisión y un par de nuevos sables de luz cortesía del Conde Dooku, Ventress comienza a cazar a Anakin, provocando y atrayéndolo a una trampa en el planeta Yavin 4. Todo este conjunto de episodios también nos da sutiles elementos de la historia de Ventress. Usa dos sables de luz, uno verde y uno azul, y está bien instruida en la fuerza. Después menciona que los Jedi son corruptos y arrogantes y deben ser destruidos. Por último, en su enfrentamiento con el Conde, Dooku menciona que detecta miedo en ella. Con estas pequeñas pistas podemos intuir que en algún momento Ventress se entrenó como Jedi y de alguna manera fue decepcionada por ellos al punto de sentirse traicionada. Esto es algo que después sería confirmado en futuras iteraciones del personaje, pero aún sin tomar en cuenta esas historias, esta versión del personaje nos da suficiente información para que nosotros nos hagamos una idea de quién es y por qué hace lo que hace. Lo cual nos lleva al enfrentamiento en Yavin 4. Es el planeta donde está la base rebelde en el episodio 4, por si les suena. Deshabitado y cubierto por una oscura jungla, Anakin y un escuadrón de clones exploran la zona buscando a Ventress. Y para aumentar aún más la tensión, el preámbulo del enfrentamiento toma forma de terror, con Ventress deshaciéndose de los clones uno por uno sin ni siquiera tocarlos,
de nuevo mostrándonos lo despiadada y peligrosa que es. Después de tener un mal presentimiento sobre esto, el evento principal comienza. Ventress vs Skywalker. El combate se divide en tres. Primero, el enfrentamiento inicial en la jungla. Aquí es un enfrentamiento completamente físico. Tanto Anakin como Ventress manejan un estilo de combate ofensivo, por lo que la acción es rápida y nunca se detiene. De pelear en el piso, los personajes se mueven hacia los gigantescos árboles de la jungla, donde el combate se centra en la rapidez y agilidad. Conforme avanza la pelea, Ventress se da cuenta de que está en desventaja en un enfrentamiento directo, por lo que empieza a usar tácticas más engañosas aprovechando el temperamento del joven Padawan. Y eventualmente la pelea sale de la jungla hacia las ruinas abandonadas del planeta. Esto nos lleva a una ligera pausa que sirve para aumentar el drama, la tensión y sirve como transición para la siguiente etapa de la pelea. Y admitámoslo, se ve bastante genial. La segunda etapa del combate sucede en la oscuridad, con solo la luz de los sables iluminando a sus usuarios, dándonos un clásico pero efectivo simbolismo del bien contra el mal. Aquí, a pesar de que Ventress comienza con la ventaja, poco a poco empieza a retroceder conforme los poderes de Anakin aumentan. Las tácticas que solo hace unos minutos le estaban funcionando, ahora son inmediatamente superadas por Anakin. Ni siquiera un ataque directo con la fuerza lo detiene. Que cabe señalar, no creo se haya visto antes o después en cualquier medio de Star Wars. Si lo han visto, díganme. Cuando la estrategia de Ventress no da resultados, Anakin logra hacerla retroceder hasta salir de las ruinas, y lleva la pelea a la cima de ellas y a la última etapa del enfrentamiento. Finalmente Anakin logra poner a Ventress a la defensiva, y está cerca de la victoria hasta que en un momento de desesperación, el aprendiz Sith logra desarmar al Padawan. Creyendo que ya solo tiene que acertar el golpe final, Ventress ataca a Anakin, pero para su sorpresa, el joven Skywalker detiene su ataque en seco, y con su brazo mecánico obliga a Ventress a soltar uno de sus sables, el cual Anakin toma, y con la luz carmesí iluminándolo, toma poder del lado oscuro y ataca violentamente a Ventress, mientras Qui-Gon, Obi-Wan y el maestro Yoda miran horrorizados como Anakin se acerca cada vez más al lado oscuro. Anakin suelta un grito de ira que hace eco en el desolado planeta, y al escucharlo, Anakin mira la oscuridad del vacío y sin decir nada más, deja ir el poder que usó para ganar la batalla. Una batalla que lo acercó un poco más a una línea que eventualmente cruzaría y de la cual no podría volver. Y un brillante momento de la animación. Puedo sentirlo. La fuerza es intensa en el botón de suscribirse y en la persona que lo va a oprimir.